Ok, Silvia, ya estamos con la grabación en curso. Cuando quieras, estoy atenta para compartir los videos, cuando me digas. Cuando quieras, Gaby. Ok. Hay un nuevo despertar en el mundo, un llamado profundo que nace desde el corazón de la Tierra. Ecoconciencia global llega para recordarnos que todos somos parte del mismo hogar y que cuidar nuestro planeta no es una tarea individual, sino una misión compartida. Con la guía de nuestra líder conductora Silvia Isa Maranguelo y el compromiso de la Fundación EGIMA, este espacio busca inspirar, educar y unir corazones en una sola vibración, la del respeto y el amor por la vida. Este es un espacio para quienes sueñan con un mundo mejor. Un programa dedicado al cuidado del planeta, la educación ambiental y el despertar de una nueva forma de vivir en armonía con la Tierra. Sumate, compartí, aprendé y actuá, porque el cambio empieza en cada uno de nosotros. En un momento histórico donde la Tierra nos pide un cambio, este programa busca despertar la sensibilidad, promover la educación ambiental y fomentar hábitos que nos permitan construir un futuro sostenible. Te invitamos a sumarte con entusiasmo, con el corazón abierto y la mirada puesta en un solo objetivo: proteger la vida en todas sus formas. Ecoconciencia Global te invita a ser parte de esta experiencia, a despertar tu conciencia ecológica y a mirar el mundo con nuevos ojos, porque juntos podemos sanar la Tierra. Bienvenidos. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Silvia Isabel Maranguelo, me dicen Isa o Silvia. Soy profe de Ciencias Ambientales y pertenezco a la fundación de EGIMAC hace varios años que estoy trabajando con Gaby, que es la fundadora, y con todos los que la forman. Bueno, hoy es mi primer programa, así que bueno, voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la contaminación con plásticos y sobre todo voy a hacer hincapié en los nanoplásticos y los microplásticos. Para comenzar, bueno, yo acá tengo una pequeña botellita de agua que creo que todos usamos diariamente, ¿sí? Y bueno, lamentablemente esta botellita, cuando yo ingiero el agua, estoy ingiriendo pequeñas partículas de nanoplástico que las desprende. Y aproximadamente, si yo estoy consumiendo una botellita de agua por semana, vamos a ser buenos y vamos a poner cada 15 días, es casi como que yo estaría ingiriendo una tarjetita de plástico de crédito. Todo eso va a mi organismo, no solamente en la botellita de plástico, sino cuando ingerimos algún producto, ya está contaminado. También cuando nosotros inhalamos, en el aire hay pequeñas partículas de nanoplástico y lamentablemente nuestros suelos, que ya nombré el agua, el aire y también el suelo, se encuentran contaminados con los mismos. Bueno, yo para hacer la introducción les quería contar un pequeño cuentito en el cual tenemos a protagonista al rey Midas, que hace millones de años, ¿no? Pidió un deseo a los dioses, que era que todo lo que él tocara se convirtiera en oro. Él se encontraba súper feliz
porque tocara lo que tocara, se convertía en oro. Así tocara un árbol, una casa o algún objeto. Lo que no se dio cuenta es que si él quería ingerir algún alimento, también se convertía en oro. Y lo peor fue cuando quiso abrazar a su hija, que estaba llorando, la cual también se convirtió en oro. Entonces se dio cuenta que él quedó hambriento y con falta de amor y contención. La humanidad, hace un poco más de 100 años, también pidió un deseo, que ese líquido pegajoso que quedaba como desecho del petróleo fuera algo bueno, y ahí salió el plástico. Y lamentablemente, todo el plástico ha comenzado a invadir el suelo, el agua, el aire, toda nuestra biodiversidad y también nuestro cuerpo. Esa es la pequeña introducción que hago al plástico, del cual nos enamoramos por su plasticidad, por su utilidad, porque es liviano, porque es maleable, porque lo puedo llevar a todos lados, porque no pesa, porque puedo guardar comida en él sin darme cuenta cómo me estoy contaminando yo. Este año, el 5 de junio, como todos los años, que se celebra el Día del Medio Ambiente, la ONU propuso que se fuera reduciendo el plástico. En Ginebra se llevó a cabo la convención donde los líderes mundiales se comprometieron a reducir la cantidad de plástico que tiene vida útil a veces muy cortita, es de un solo uso, se comprometieron a reducirlo en un 70%. Creo que algo se está tomando conciencia, pero lamentablemente nosotros lo usamos en la vida diaria. Yo personalmente, que soy la que estoy hablando, es la que tengo que dar el ejemplo y quien más lo usa también. Porque lamentablemente la ropa que tengo puesta tiene sintético y tiene plástico. Y esos pequeños nanoplásticos, cuando yo los meto en mi lavarropa, van a ir a parar al agua y esa agua va a seguir su curso, se va a infiltrar, se va a evaporar o va a ir a parar nada más y nada menos que a los océanos. Y todo esto va a estar en la cadena trófica que luego va a volver a mí. Es decir, que estoy haciendo un círculo vicioso dentro de lo que yo misma estoy contaminando sin darme cuenta o sí, dándome cuenta. Por ahí tendríamos que comenzar a ver todo lo de plástico que tenemos a nuestro alrededor y tratar de ir cambiando algunas costumbres que tenemos. A veces no es muy fácil porque el plástico es más barato, más fácil de usar, por ahí no tanto como el vidrio, que es reutilizable, casi más de un 90%, ¿sí? Yo lo puedo volver a reutilizar, lo fundo y vuelvo a hacer otro, pero el plástico no. Entonces, estaría bueno que tomáramos conciencia y que comenzáramos a ver todos los objetos de plástico que tenemos en este mundo del cual nos enamoramos de ese material tan lindo y tan noble para nosotros. Yo les voy a pasar ahora un pequeño videito, es muy cortito, para comenzar a hablar un poquito más del plástico. Ahora se los paso, espero que lo disfruten, es muy chiquitito, son solo 2 minutitos, así que bueno, ahora les comparto la pantalla si es que encuentro dónde, pero bueno, voy a tratar de buscar y compartir bien lo que quiero enviar. Silvia, fíjate que tiene una flechita para arriba, abajo en el medio que dice share o compartir.
Sí, ya le encontré la flechita, lo que no encuentro es el videíto. Ah, ok. No, no Mientras, sería ese el problema. mientras Eh, buscas el video, te hago una pregunta. ya lo ¿Qué, encontré. qué estaría Sí. pasando con las personas? Yo, desde que nos levantamos y caminamos por acá, la gente todo el día con el café en la mano, el vaso de plástico. Bueno, el vaso de plástico tiene una cubierta, ¿sí? Que es de protección para que no se infiltre. Esa cubierta habría que separarla del vasito y yo podría reutilizar la parte exterior del plástico, del vasito, Mm. ¿sí? No debería estar esa cubierta. Deberíamos buscar otra alternativa para, para poder tomar ese cafecito. ¿Compartí el videíto o no lo compartí? Sí, ¿no? Sí. ¿Se ve? Bueno, ahora agrando la pantalla. Ahora sí. Bueno, ahí lo voy a poner. Así enseguidita charlamos sobre el videíto y voy a dar una pequeña ¿Cuál de introducción. mis hijas te Ay, gustaría? perdón. Tenía solo 17 años cuando crucé por primera vez. Nunca pensé que pagar Ay, la Dios. última cuota de la hipoteca de la casa de mi hijo sería el principio de mi propia... Tenía solo 17. ¿Cuál de mis hijas te gusta? Ese. Bueno, eh, no sé qué les pareció el videíto Sí. que les acabo de compartir. Es como un despertar de de lo que sucede. Gaby, no puedo dejar de compartir. Tenés que dejarlo vos de compartir, yo no puedo desde acá. Fíjate si no Pero te no, sale una cosita roja que diga dejar de compartir. A ver. Mm, ya está. Dejé de compartir, creo, ¿no? No, ¿Sigo compartiendo? ahí está, te lo saqué yo. Te lo pude sacar yo. Gracias. Perdón la desprolijidad. No, no te preocupes. Pido disculpas no a quienes están por mi desprolijidad. Qué fuerte ese video. Bastante. Es bastante fuerte. Es más que todo
para que tomen conciencia de lo que pasa, de cómo estamos afectando la biodiversidad. Esta afectación es porque los organismos, ¿no? Confunden el plástico y pueden llegar a ser nidos con plástico, pensando de que es algo natural, porque realmente no lo identifican, lo pueden ingerir. Otra problemática que tienen es que pueden llegar a la muerte, se pueden asfixiar con algún plástico que encuentran. La mayoría de los plásticos que lamentablemente encontramos en los cauces de agua, sobre todo en los océanos, el 80% proviene del continente y el 20% pertenece ya a actividades que se realizan en el mar, como es la pesca sobre todo, el turismo y algunos deportes acuáticos. Pero el resto todo proviene desde el continente. Lamentablemente, actualmente, los desechos que van hacia el mar es como que tiráramos un camión grande con acoplado, más o menos cada un minuto, es decir, que las toneladas que van al mar es impresionante. Se ha encontrado microplásticos en el Everest, por ejemplo, y en las fosas marinas. Es decir que, bueno, lamentablemente estamos contaminando todo. En este momento tenemos a Janet dentro de las que están acá, que es médica, y que puede ayudarme a corroborar, por ejemplo, ¿sí?, lo que está pasando con nuestro cuerpo, cómo los nanoplásticos están invadiéndonos y lamentablemente en este momento hasta nuestro cerebro están llegando, porque van por el torrente sanguíneo. Así que estamos Perdón, se activan bastante las células complicados. cancerígenas. El químico altera las células cancerígenas y por eso se desarrolla el cáncer. La mayoría del cáncer ya es como comprobado que es también por el plástico, el consumo del agua. Y hay otro detalle muy triste y lamentable cuando se toma el agua o le dan a los niños y la dejan las botellas en el coche y más de una media hora empieza a solearse o el calor del coche hace de que rápidamente empiece la descomposición química y se mezcle con el agua más rápido y luego uno lo toma, es como un ácido. Está tomándose un ácido y directamente para matar las pocas células buenas que tenemos. Es la contaminación que nos hacemos, la autocontaminación. Muchísimas gracias, Janet, por tu aporte. Te lo reagradezco. Acá tengo a alguien que está realmente en el tema. Lo mío es investigación nada más. No tengo nada. El próximo encuentro, sí, el próximo programa, yo voy a tener una especialista conmigo que ha hecho investigaciones. Yo lo que doy ahora es solamente una introducción para tratar de dar mi aporte desde la teoría, que es lo que yo sí manejo, y bueno, y así poder dar un pequeño pantallazo de lo que está pasando realmente con los plásticos. Silvia, Otra, sí, si me permitís, primero y principal agradecerte, porque esto no ha sido un simple pantallazo, sino que comienza, digamos, el paso a paso al poder entender dónde estamos parados y qué está pasando, porque sí, culpamos yo a otra cosa quizá por alguna enfermedad que estamos teniendo y no nos estamos dando cuenta de cuánto nos enfermamos a diario, Silvia. sí, también tenemos otras complicaciones, ¿no? Que está afectando lamentablemente el plástico y otros contaminantes, ¿no? En este caso yo voy a hablar del plástico, más adelante voy a hablar de otro, pero ahora voy a hablar del plástico sobre todo, y lo que iba a comenzar a contarles era la historia de cómo comenzó el plástico y, y además invitarlos a ver de que no solamente el plástico puede ser de origen artificial,
El plástico se usó desde siempre, ¿sí? Porque lo encontramos de forma natural en la naturaleza. Hay dos clases de plástico, digamos, un plástico natural y un plástico artificial, y lamentablemente nosotros estamos haciendo mucho hincapié y hemos hecho mucho hincapié en el plástico artificial, porque es mucho más barato. Hay muchos países en el mundo que ya eliminaron, por ejemplo, el uso de la bolsa en el supermercado, que es muy contaminante, y otras más, ¿no? Por ejemplo, no nos damos cuenta cuando andamos en un vehículo que el neumático, cuando yo voy andando, tiene un desgaste y ya está eliminando pequeñas partículas de plástico. Sí, yo voy a hilar muy finito, pero por ahí no tenemos en cuenta eso, y tampoco se tenía en cuenta lo que yo recién mostré y lo que Janet dijo sobre las botellas, ¿no? Lo veíamos tan práctico de poder llevar agua o tomar agua de la canilla y llevarla si tenemos agua buena, o comprar una botellita de plástico con agua en el supermercado, que esté fresca, que, bueno, en fin, y llevarla con nosotros, que es lo más factible, lo más fácil para poder usar. Entonces compramos esas botellas y no estaría tan bueno. Eh, y bueno, el agua es un derecho universal que tenemos todos los seres humanos, y yo creo que no debería estar embotellada, pero bueno, eso es otro tema para hablar. Eh, bueno, les voy a pasar un pequeño power donde voy a contar la historia del plástico, cómo se originó. Voy a hablar de cada uno de estos plásticos, ¿no? El artificial y el natural. Voy a hacer hincapié en algunas soluciones. Ahí Janet está mostrando una botellita que está buena. ¿Ves? Esa es reutilizable, no tiene ningún problema. Eh, entonces, bueno, voy a ver la naturaleza es muy sabia y está tratando de buscar su equilibrio. Entonces se ha descubierto, por ejemplo, hongos que comen plástico, que lamentablemente no hay muchos, no están en todo el mundo, y pobrecitos no dan abasto para comer tanta cantidad que nosotros estamos haciendo, ¿no? Pero hay otras cosas como bacterias, y en fin, ahora voy a nombrar algunas de ellas. Y para cerrar, lo que les voy a dar es no un videíto, sino una pequeña concientización, porque yo siempre digo que todos tenemos la conciencia ambiental, lo único que está dormida. Hay que tratar de despertarla. ¿Por qué está? ¿Sí? Está muy guardadita por ahí, ¿no? Porque cuando éramos pequeños estaba. Y en algún momento hicimos ese contacto. Entonces tenemos que aprender a querer esa naturaleza para poder cuidarla. Entonces, bueno, ahora comparto el Power. Espero hacerlo bien. Discúlpenme si lo hago mal. La próxima va a salir hermoso. Esta sale ahí. Acá está. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, Gaby? Se ve perfecto. Me había muteado, perdón. Se ve perfecto. Está bien, está bien. Vuelvo de vuelta a pedir disculpas, te hago lío. Ahí está. Bueno, bueno, lo que voy a hablar es de los plásticos, que ya comencé a hablar, ¿sí? Y cómo que este es un problema de ida y vuelta. ¿Por qué un problema de ida y vuelta? Porque en su momento fue la solución, nos salvó, nos, realmente nos salvó a todos. Estuvo muy bueno, por eso nos enamoramos de él. El problema fue después, cuando nos gustó tanto que nos olvidamos que había otras cosas, cuando nos dimos cuenta de que nos estaba ayudando, pero nos estaba enfermando, no solo al planeta, a la biodiversidad y ahora a nosotros. Entonces hay que poner un parate y tratar de consumirlo menos. Bueno, lo primero, en forma artificial, yo les dije que era el desecho del petróleo.
lo que queda después de refinarse, después de que se extrae y se produce por medio del calor, ¿sí? Se evapora y todo lo más liviano va hacia arriba y todo lo que decanta, que es lo que queda, eso pegajoso, es con lo que se hace el petróleo. Bueno, acá más o menos puse las cantidades de años que demoran en degradarse de acuerdo al plástico que sea, de acuerdo al plástico que se va a degradar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, el hilo de la pesca para pescar, aproximadamente demora 600 años. Esa degradación no significa que se va a extinguir, sino que por medio del sol, por medio de los rayos ultravioleta, por medio de la humedad, de la presión, se va a comenzar a descomponer hasta llegar a ser nanopartícula. No se va a descomponer totalmente, se va a comenzar a degradar y va a llevar 600 años en que esto suceda. La botella de plástico, que es la que yo enseñé recién, aproximadamente 500 años, de acuerdo a la composición química que tenga ese plástico, ¿sí? Los cubiertos que se usan descartables, 400 años. Un vaso, que vos hablabas hace rato del vasito de café, ¿sí? Bueno, en este caso yo hablo del vasito de plástico, comúnmente que se da por ahí en algún cumpleaños, algún evento, ¿sí? Ese demora entre 65 y 75 años y algo común, como la suela de un zapato, puede demorar entre 10 y 20 años. Un globo de un cumpleaños, hasta 6 meses puede demorar en degradar. Las primeras bolsas, que son las que se comenzaron a utilizar, son las que más demoraban. Ahora hay muchas bolsas que son biodegradables porque están hechas con plástico natural. Esas se degradan, esas sí se degradan, no se transforman en nanopartículas porque son de plástico natural. Bueno, la palabra plástico, que yo le dije que era muy maleable, proviene de un término griego que justamente significa eso, capaz de ser moldeado, se puede modificar, es muy maleable, yo puedo transformarlo en lo que quiero, ¿sí? La mayoría de los plásticos, bueno, es obtenido del petróleo, y acá está lo que les decía, que el plástico puede ser de origen vegetal o de origen animal. En cuanto al plástico de origen vegetal, siempre se usó, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el celofán, que deriva de una celulosa, es decir, de un vegetal, se obtiene de las plantas, y también puede ser de origen animal, que puede ser, por ejemplo, la caseína, que es una proteína que tiene la leche vacuna. Y acá tenemos un poquito del origen del plástico. Hace muchos años, las pelotitas de billar, la bola de billar, de jugar al pool, ¿sí? Eran de marfil. Es decir, que había casas de elefantes, se extraían los colmillos del elefante y se hacían las bolas de billar. Como estaban escaseando ya en aquella época, porque se cazaba al elefante y se le cortaban los colmillos y faltaba materia prima, se hizo un concurso donde se ofrecía una cierta cantidad de dinero a quien podía reemplazar el uso del marfil por otro material. En el año 1868, un científico llamado John Wesley Hyatt descubrió el celuloide y con ello reemplazó al marfil. Ese fue el comienzo de nuestro amado plástico. Es la alteración de un polímero, que no vale la pena contarlo ahora, porque es algo de química.
Y no, ¿sí? Yo lo voy a hacer más didáctico para no aburrir. Recién dije que se cazaba a los elefantes, se los capturaba, se les sacaban los colmillos, y con esto se evitó la caza del elefante y se comenzaron a producir otros elementos con el celuloide, como es el sombrero, que se usaba mucho en esta época, y algunos sacos, abrigos sobre todo. Pasado un tiempo con este celuloide, también se comenzó a hacer el mango de los cuchillos, las bolas de billar, que ya dije, y el armazón de los lentes. En base a eso, comenzaron a aparecer un montón de productos porque era más liviano de lo que era el marfil. Luego, pasado mucho más tiempo, en el año 1907 se descubre la baquelita. Con la baquelita se comenzó a implementar este material, sobre todo en la cocina. También comenzó la era industrial, comenzó a usarse en algunos aparatos, como por ejemplo en las radios, en los relojes, en los paracaídas, en las cuerdas, también, bueno, ahí nombra las armaduras, ¿sí? Que sería parte del chaleco antibala que se usa ahora, más o menos, algo así, ¿sí? En los cascos de los corredores, en los cascos de los combatientes, porque esto se usó mucho en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, y también en las cámaras de fotos y en los teléfonos, porque comienza la era de los inventos. La humanidad avanza muy rápido y utiliza la baquelita también en las joyas y en un montón de otros productos que actualmente los usamos y no nos damos cuenta de que están. En la década del 90, el plástico hizo el furor y evoluciona y sigue evolucionando cada vez más. Pasamos el siglo XX, hace muy poquito, ¿sí? Y dado a la maleabilidad que tiene, y es un producto muy noble, se sigue utilizando. Esto más o menos sería rápidamente la historia del plástico. Las propiedades del plástico, que algunas ya las nombré, es un buen aislante eléctrico, es muy económico en relación a otros materiales, es fácil de moldear, es ligero y es impermeable. Donde dice buenos aislantes, esto se usó en la Segunda Guerra Mundial para algunos cableados que se hacían para poder comunicarse. Ahí se comenzó a usar el plástico. Bueno, esto es lo mismo que comenté recién, ¿no? Tiene buena resistencia mecánica. Si nosotros vemos la mayoría de los automóviles que estamos usando ahora, usan, ¿sí? El plástico con algunos de sus derivados. No es como antes, que los autos estaban hechos de otro material, que era mucho más duro, ahora es mucho más blando, ¿sí? Y tiene buena acción a los agentes atmosféricos y a los ácidos. Por eso no se degrada tan rápido y no se puede degradar algunos tipos de plástico. Sí, se empiezan para hacerlo más groseramente, como que una bolsa de plástico comienza a desintegrarse, pero no se degrada. Se convierte en nanoplásticos muy, pero muy chiquititos, que al ojo humano no se puede ver, pero sigue teniendo las mismas propiedades químicas y físicas. Solamente que son partículas mucho más chiquititas y que lamentablemente han comenzado a ingresar a nuestro cuerpo. Acá son algunos ejemplos de algunos tipos de plástico. Nombro algunos como el PET, que se encuentra en las bebidas, y también los podemos encontrar en algunos alimentos, porque les dije que los nanoplásticos y los microplásticos viajan a través del agua, a través del suelo y del aire. Después tenemos los PET, que están en las bolsas de compra, que en algunos países está prohibida, o se cobra. Entonces cuando nos toca en el bolsillo más o menos nos contenemos y no las usamos tanto.
En el PVC, que es lo común que vemos en las tuberías, en las cañerías de nuestra casa, que antes eran de plomo. El plomo también es un contaminante muy grande y los reemplazamos con PVC, ¿sí? Bueno, ahí están las tarjetas de crédito, bancaria, el calzado que les hablaba de la suela. Después tenemos bolsas de compra, estas son las más duras. Vieron que hay unas bolsas que cuando vamos a comprar algunos negocios, ¿sí? Algunos que son un poquito más ecológicos nos están dando bolsitas de cartón reciclable, de color marroncita, porque ha sido reciclado, pero en otros nos dan esas bolsas con muchos colores brillantes, con ese plástico que no se degrada, que es peor que el otro, ¿sí? Están hechos de este material. También habla de los alimentos congelados, porque es otro tipo de plástico el que se usa. En algunos sacos que podemos llegar a usar. Bueno, después estamos los utensilios de cocina, como es la baquelita, que es la que se usa, por ejemplo, para el teflón, para no romperlo, ¿sí? En los platos y cubiertos desechables, los cepillos de dientes, que los usamos en forma permanente, que debemos hacerlo, obviamente. Estaría buenísimo usar cepillos de bambú, aunque son un poquito más caros, pero no son contaminantes y no nos perjudican a nosotros como seres humanos. Bueno, después habla de los anteojos, de los lentes, ¿sí? De los teléfonos, y hay algo muy importante que son los juguetes, que los chicos, los bebés sobre todo, se llevan a la boca y también eliminan pequeños nanoplásticos. Ahí habla de los CD. Bueno, acá está el cepillo de diente que les hablé recién, acá hay tachos de residuo, y lo que consume cada ser humano aproximadamente, en algunos países más, en otros menos, pero la mayoría consumimos 136 kilos de plástico. Yo les dije que estaría bueno ponernos a no mirar, sino a observar todo el plástico que tenemos a nuestro alrededor y darnos cuenta todo lo que consumimos diariamente. Esto es lo que podemos llegar a encontrar en una playa, por ejemplo. Estos plásticos se usan una sola vez, que son los sorbetes sobre todo, las botellas, y van a parar la mayoría a los cauces de agua. Esto que está acá es lo que se encuentra acá adentro. No es un cielo estrellado, con millones de estrellitas, que yo cuando voy a mi lugar en el mundo, que es Villa Mercedes, ¿sí? A San Luis, acá en la Argentina, puedo llegar a verlo. No acá donde me encuentro, porque me encuentro en Buenos Aires y lamentablemente hay mucha contaminación lumínica, entonces las estrellas son muy poquitas las que logro ver, ¿sí? Pero en un lugar donde hay menos contaminación lumínica, puedo ver un cielo estrellado así. Ese cielo estrellado no es ni la comparación de todos los microplásticos y ni que hablar de los nanoplásticos que se encuentran en una botella de agua. Acá lo que se habla es de la cantidad de partículas que hay de microplástico en una botellita de agua nada más, para que más o menos se tenga conciencia de lo que hay. ¿Qué son los nanoplásticos? Los microplásticos, perdón, primero, son pequeñas partículas de plástico que miden menos de 5 milímetros y pueden ser primarios o secundarios. Los primarios son los que se producen así de pequeñitos para formar parte, por ejemplo, vuelvo de vuelta acá a la doctora, que es especialista en esto, que sería las cremas que nosotros usamos para poder hacer un peeling, para limpieza, donde estoy usando microplásticos, porque a la mayoría de las cremas le introducen microplásticos. También puede pasar a nuestra piel esta pequeña cantidad de microplástico, es decir, de fibras sintéticas que se utilizan en algunas cremas. Después tenemos los microplásticos secundarios, ¿sí? Que son los más grandes, que son los que vemos visualmente,
que se encuentran en las bolsas, en las botellas, ¿sí? En algunos hilos que se usan, bueno, acá se nombra los hilos de pesca, ¿no? De las redes. Nosotros no podemos decir que se degradan, sino que se minimizan, se hacen más pequeños, pero vuelvo a insistir lo que dije hace rato, no pierden sus propiedades químicas ni físicas. Todo esto está demostrado que cada vez se contamina más el medio ambiente, la biodiversidad y nosotros. Bueno, acá habla de las microperlas que tienen algunos cosméticos, no todos, ¿sí? Pero la mayoría tiene, por lo general, lamentablemente, los que son más económicos son los que más tienen. Hay algunos productos que nosotros usamos para limpieza que son muy abrasivos. Si ustedes ven acá hay pintura, por ejemplo. Todos los desechos plásticos, en los desechos plásticos los encontramos. Y en la ropa, ¿se acuerdan que les dije que nosotros cuando lavamos algunas prendas, la mayoría tienen sintético, van a parar a nuestro lavarropa y cuando esa agua se desecha, va a parar a la cloaca va a un lugar donde se le hace un tratamiento, pero no se le puede sacar los microplásticos ni los nanoplásticos, y esto después va a parar a algún cauce de agua. O también puede ir a parar a las napas o puede ir al suelo directamente y luego algún vegetal lo puede absorber. Todos estos microplásticos se pueden llegar a transformar en nanoplásticos, que son partículas mucho, pero mucho más chiquititas y que no podemos ver. Hace rato les había dicho que la mayoría de los desechos que va a los mares, ¿sí?, es de origen terrestre, el 80%, y el resto proviene del mar. Es decir, de actividades que se hacen en el mar, como es el turismo, por ejemplo, con, no sé, embarcaciones, o por ahí se hacen cruceros, donde se elimina mucha cantidad de plástico al mar. Por medio de la radiación solar, del viento, de la temperatura, de la presión, de los rayos UV, todos estos plásticos se van a descomponer y van a formar microplásticos hasta llegar a ser nanoplásticos. Los animales, los peces en el mar, algunos de ellos se alimentan de fitoplancton y lo confunden a los microplásticos y se los comen. En la cadena trófica, este pez es ingerido por otro y así sucesivamente hasta que llega a nuestra mesa. Es decir, que sin darnos cuenta, como yo les dije hace rato, yo estoy contaminando, todo lo que yo contaminé vuelve. De una u otra manera va a volver, porque estamos en el mismo planeta, no estamos aislados del mundo. Este, más o menos, es el tamaño de un macroplástico. El microplástico es un poco más chiquitito, es lo más chiquitito que vemos ahí, que sería más o menos como este rojito que está ahí, y eso es un microplástico. Y el nanoplástico es imperceptible a nuestra vista, es mucho más pequeño, necesitaría un microscopio para poder verlo, más o menos para que vean los tamaños que tiene. No voy a ahondar tanto en tamaños. Esto es lo que pasa con la fauna. Acá tenemos una tortuga que ha sido atrapada, una tortuga marina, que ha sido atrapada con una red que, bueno, se colocan redes en el océano a veces para poder pescar gran cantidad de cardumen, y a veces se deja tirado ahí, y bueno, acá se enriedan algunas de las tortugas. Esto es una cigüeña, que ustedes si ven está atrapada dentro de una bolsa de plástico. Y acá vemos las fuentes de la contaminación, fuentes primarias y fuentes secundarias.
Las primarias son las que expliqué hace rato, que son pequeñas partículas micro o nanoplásticas que las produce el hombre para algunas actividades que realiza y las usa en la industria, por ejemplo, para hacer cremas o algún producto que luego se va a descomponer en un nanoplástico. Después tenemos las fuentes secundarias con las cuales yo elaboré, por ejemplo, mi botellita de agua, que luego se va a degradar y va a formar microplásticos que pueden llegar a formar parte de la leche que yo consumo, pueden llegar a formar parte de la carne, de algún vegetal, hasta, bueno, el que le gusta la cerveza, de la cerveza, la miel, está comprobado que tiene nanoplástico. El microplástico luego se degrada y forma el nanoplástico. El nanoplástico y el microplástico forman nada más y nada menos que lo que estamos consumiendo, que va a parar a nuestro organismo. ¿Cómo puede llegar ese microplástico y ese nanoplástico a nuestro cuerpo? Puede ser por medio de la ingestión, es decir, por medio de los alimentos que nosotros estamos consumiendo. Yo hace rato les nombré la miel, bueno, acá hay otros como el marisco, la sal, el agua embotellada, ¿sí? Por inhalación, cuando inhalo, puedo llegar a inhalar partículas de microplástico o de nanoplástico, por ejemplo, cuando hay un desgaste de algún material plástico. Yo hace rato les hablé de los neumáticos, ¿sí? Todo eso, esas partículas quedan en el ambiente. Y si hubiera viento, por ejemplo, esas partículas son arrastradas por el viento y cuando yo inhalo, sin darme cuenta, estoy inhalando nanoplástico. Otra manera de poder tener esas partículas en el cuerpo es por medio de la absorción dérmica, que es nuestro órgano más grande, que es la piel, donde estos productos pueden pasar a nuestra piel por medio de productos para la higiene o para la belleza. Bueno, acá nombra, por ejemplo, la cosmética, ¿sí? No sé, también podría ser algún champú, o sí, te escucho. Perdón, Sí, trasladados a los cuerpos a través de polímeros inyectables, que son materiales tóxicos para el cuerpo, que se inyectan y saben conscientemente muchos pacientes que eso es dañino para la salud, que ocasiona y desencadena grandes problemas a futuro. Eso también, que lo inyectan directo. Eso, quería aportarles esto. muchísimas gracias. Bueno, la doctora acá sabe bien todo esto que es su parte estética, ¿no? Yo esa parte la desconozco. Bien. Después tenemos los efectos en la salud que se han seguido investigando y se sigue investigando todavía, donde se han descubierto problemas neurológicos que provocan los plásticos, como es el estrés oxidativo, que es lo que se produce en cada célula. Creo que hace rato hablaste algo de las células también, células cancerígenas hablaste vos. ¿Sí? Bueno, en este caso yo hablo del estrés oxidativo, ¿sí? Que se produce en las células, porque se modifican, ¿no? De la toxicidad reproductiva, es decir, que hay una reducción dentro de la función reproductiva. Otra cosa es el cáncer, que es lo que habló la doctora recién, ¿sí? Que produce problemas inflamatorios y progresión de algunos tumores. Bueno, y otro problema de los nanoplásticos es que presentan mayor toxicidad que los microplásticos. Son más tóxicos todavía. Bueno, yo acá les dije que iba a nombrar que la naturaleza es muy sabia y que va tratando de lograr que se limpie todo, que haya un equilibrio. Obviamente que los tiempos no son los nuestros y nosotros como seres humanos no tenemos demasiado tiempo porque nuestra especie no está teniendo el tiempo adecuado para poder adaptarse a los cambios que vienen. Entonces, bueno, yo acá lo primero que puse,
es una enzima que se ha descubierto, la cual es capaz de alimentarse nada más y nada menos que de los hidrocarburos y de los metales pesados. Bueno, esta enzima estaría buenísima traerla, por ejemplo, acá nosotros tenemos 2 ríos muy contaminados y estaría muy buena que estuviera esta enzima acá para poder ayudarnos. Hablo de la Argentina, de Buenos Aires precisamente. Pero hay montones de ríos y cauces que están contaminados con hidrocarburos y con metales pesados, ¿sí? Bueno, esto actúa sobre todo en el agua y en los suelos y vuelve a regenerar, como quien dice, a purificar la zona. Después, acá tenemos una bacteria que se encuentra en el mar. Esta bacteria lo que hace es ingerir petróleo. Bueno, se encuentra al norte de nuestro planeta, ¿sí? Y también se han descubierto algunas de estas bacterias en el Mediterráneo y en el Pacífico, sobre todo en las zonas costeras. Acá hay otra bacteria, ¿sí? Que se encuentra, la han encontrado en el interior de algunas botellas. Esto pasó de Ecuador, ¿no? Me parece que fue en Centroamérica donde encontraron esta bacteria en el mar, que había degradado una botella, ¿sí? Esta bacteria puede degradar casi una botella completa de polietileno cuando la digiere. Lamentablemente no hay tanta cantidad, habría que hacer cultivos para poder degradar la cantidad que hay. Y lo último es un gusano, ¿sí? Que es capaz de eliminar la basura y se encuentra en la harina. En la harina convencional que todos conocemos, es el gusano de la harina, que se ha comprobado que puede degradar el plástico. Bueno, acá puse una foto ilustrativa, ¿sí? De lo que pasa con las especies marinas otra vez. Esto es lo que pasa con los corales, cómo se está modificando el clima por el calentamiento global también, cómo afecta a las corrientes marinas y cómo todo el oxígeno que podemos tener, que en la mayoría proviene de los océanos, cómo se ve afectado por la contaminación del plástico. Bueno, acá vuelvo de vuelta al agua embotellada, estoy haciendo mucho hincapié con el agua. Como todos los cauces de agua dulce, ¿sí? Que van a parar a los océanos, se encuentran contaminados. En otro programa que tuve, creo en la fundación, hablé de las islas de plástico que se encuentran en los océanos, que las corrientes marinas van juntando y bueno, hay toneladas y toneladas de plástico en esas islas de basura, sobre todo la mayoría de la basura es plástico, no solamente la que se ve en la superficie, que es solamente el 30% lo que se logra ver, el 70% va a decantar en el fondo del océano, lamentablemente, y se va a ir degradando, obviamente, a transformarse en micro y nanoplásticos, lo que no significa de que no vayan a contaminar. Estas son las islas que se encuentran en este momento en todo el planeta. Bueno, yo hago referencia acá a Argentina, acá tenemos una en el Atlántico, pero la más cercana que tenemos es la del Pacífico, porque no es que está estable y está en ese lugar, sino que se está moviendo y a veces está muy cerca de la costa de América, pero más o menos así, a grosso modo, sería como las corrientes marinas están formando estas islas de basura, sobre todo plásticas, y bueno, yo les decía que vivimos todos en el mismo planeta, por consiguiente no importa en qué lugar estemos, la contaminación con el plástico está,
y está en todo el mundo, no solamente acá, de donde estoy hablando, que es la Argentina, sino en todo el mundo, y que estaría bueno cambiar algunos de nuestros hábitos, como cuando vayamos a comprar un tupper, yo digo un nombre, perdón, pero sería, no sé, un recipiente de plástico, tratar de buscar alguno que sea de vidrio o de otro material que en parte no me contamine a mí, pensando en mí, ¿no? Porque creo que primero nos debemos amar nosotros. Entonces, si yo me amo, voy a tratar de no enfermarme yo. Y uno de los comienzos de ese despertar de mi conciencia sería amarme yo. Entonces, en la manera de que yo me ame y yo no me autocontamine, voy a ayudar a que otro tampoco lo haga. Y que el mundo sea un poquito mejor, tratando de que sea mejor, ¿no? Bueno, acá hay una imagen que habla por sí sola, donde vemos, esta imagen está realizada con inteligencia artificial, pero más o menos nos concientiza sobre lo que sucede en los mares, sobre lo que hay, sobre lo que se ve y lo que no se ve. Y acá podría estar cualquiera de nosotros disfrutando de ese hermoso lugar, de ese hermoso bioma que es el mar, y de cómo nos gusta estar, o verlo al menos, ¿no? Porque nos da tranquilidad de ver el movimiento de las olas, de esa inmensidad, de donde comenzó la vida, de donde partió todo, y no sé, por ahí podemos desafiar al mundo y transformarlo un poquito cada uno, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta o algo que me quieran hacer, si no, acá terminó mi pequeña introducción al plan. Yo, otra cosita. A ver, en ¿Sí? estos días yo miré en YouTube, en una partecita ahí, donde no solamente inconscientemente se acumula esas islitas de plástico, sino hay gente que está haciendo al propósito sus casas en el mar con sus islas de plástico, precisamente, y tiene balcón, tiene habitación, tiene cocina, y toda la alfombra era plástica y la casa es plástica. O sea, no es solamente que se acumula, sino que la gente ya conscientemente sabe lo que hace. O sea, el mal que le hacen al mar y al planeta. Claro, eso quería aportar. No, Es triste, sí, está lamentable. perfecto. La gente cada vez es más irracional. Saben el problema que usted nos está contando y más sin embargo no les importa. Claro, Es iglesias, que, bien, Madrid, una iglesia miré también de plástico, de un cura, donde él decidió hacerla toda de plástico. Yo la fui a conocer, de plástico. Entonces, o sea, hay la gente divertida, entonces dijeron, hagamos casitas de plástico. Entonces, no sé cómo se pueda parar eso, la verdad. La conciencia ya no hay en la gente. Eso, nada más, pues. hace Y en cuanto al falta, humano, hace falta, se aplican devotos, se aplican polímeros que para quedar definitivamente así. Y que la nariz con polímeros, la boca con polímeros y luego se descompone eso tóxico y quedan terribles. Y las nalgas también con polímeros y luego eso se descompone, es tóxico y hay que amputar o les causa la muerte. Y hay que amputar las piernas. O sea, la gente conscientemente, es poco los engañados. Ellos ya saben que es malo y más sin embargo se desafían haciendo estas locuras. Eso, muchas gracias por darme la palabra. no, por favor, me encantó todo lo que dijiste. Es verdad, sí, hay muchas personas que actúan por desconocimiento de lo que sucede y hay otros que los hacen sabiendo o desafiando, como vos decís, su vida propia, ¿no? Porque lo que ponen en riesgo es su vida. Por consiguiente, una persona que pone en riesgo su vida, poco le importa del otro. Como yo te dije, si yo no me amo, no puedo llegar a amar a otro. Entonces, esta persona que atenta contra su vida, tratando de supuestamente verse bien,
y termina no viéndose bien, ¿sí? No puedo pedirle que, a ver, usa una bolsita reutilizable si no le importó su vida, ¿no? Pero bueno, por ahí un pequeño granito de arena puede llegar a hacer algo. Eh, y yo creo, como los adolescentes, ¿no? Que dicen, la juventud está perdida, que no estamos tan perdidos. Que todavía, como vos, queda un montón de gente que sabe que algo está mal y que algo se puede hacer. Y que por ahí si yo informo, algo de lo que digo puede quedarle al otro. Puede saber, ah, mira, esto pasaba y yo no sabía, ¿no? Y yo creo que por todo eso vale la pena hablar un poquito, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere hacerme alguna pregunta? Si me Bueno, permitís, sí, creo que, no sé si dejamos de compartir o seguimos compartiendo. ahí dejo de compartir. Sí, sí, porque lo que tengo después es de dónde saqué todo. Está todo informado ahí en el Power. Si alguien lo quiere, está la información de dónde estuve investigando para poder hacer todo lo que hice. Ahí está. No, simplemente proponer desde la fundación, ¿no? Gestionar, eso lo vamos a hacer en conjunto, con unas reuniones en privado, con los directores, gestionar una campaña lo más grande posible de concientización. Porque acá creo que todos indirectamente sabemos que estamos siendo contaminados. Pero el hecho de sentarnos y escuchar tu ponencia, Silvia, nos activa algo internamente que nos hace como razonar aún más. Yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta el make-up y me encanta estar con los labios pintados, pero no me estoy dando cuenta de cuánto daño quizás todos los días me estoy haciendo. Y hasta que uno no se sienta y ve un profesional, como en el caso que nos toca tenerte enfrente, Silvia, y te agradezco enormemente, y a Yani y a tantas personas que te dicen de manera cruda la cosa, es cuando ahí vos decís, wow. Esto se necesita activar de alguna manera. Vamos a volver a hacer el especial de la contaminación de los mares porque eso pegó muchísimo, dolió muchísimo y a veces te tiene que doler para que entiendas lo que está pasando. Pero sí vamos a ver de gestionar una campaña muy grande que abarque muchos países. Porque como te decía al comienzo, así como en la República Argentina, yo que soy argentina, tengo un hábito que jamás voy a dejar, que es el de tomar mates, y uno lo hace con mates de madera y con bombillas de acero inoxidable, o sea, no se contamina. Aquí en Australia hay un hábito del café. Entonces tenés un montón de lugares donde te venden el café, que vos pasás, compras un café y seguís caminando. Y ves la gente con el vasito de plástico tomando el café de que se levanta hasta que se acuesta. Vos fíjate el daño que se está ocasionando porque son a veces vasos que parecen como de Tergopol, Silvia, si los tocas. Sí, sí, a ver, pueden ser, como no pueden ser, porque no he tenido la posibilidad de ver en Australia qué usan, sí, pero pueden llegar a ser de Tegopol. Si son de Tegopol, tienen una lámina que los recubre, sí, que los hace más impermeables, que es plástico. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos, obviamente después de esto, porque realmente ha sido un programa muy, muy concientizador, en general, a partir de los programas que estamos haciendo desde la Fundación, eh, programas que generen campañas masivas de concientización, donde podamos lograr generar alianzas firmes con otras instituciones mayores
con mucho más tiempo que nosotros, que puedan unirse para que nuestras campañas de concientización logren un final feliz. Estaría buenísimo. Sí, contá conmigo. Bueno, yo voy a seguir haciendo hincapié en esto del plástico. Como ya dije, es uno de, fue el objetivo en realidad de la ONU, el eslogan de este año. Bueno, voy a dedicar una vez al mes, que es lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a seguir con el plástico, hablando de lo mismo, profundizando en algunas cosas y haciendo entrevistas a las personas con las que ya estoy hablando, ¿sí? Para que los profesionales que se dedican a determinadas áreas me vayan explicando esto del plástico, ¿sí? Y nos vayan sacando dudas, no solo a ustedes, sino a mí también. Silvia, permitime leer un mensaje aquí de Mirta, desde Mirta Pagliarone desde San Luis, Argentina. Dice, excelente ponencia, y saludar a todos los que están presentes, Silvia, que están muy atentos a tu programa. Bueno, Gaby. Bueno, les mando un beso enorme y nos vemos el martes, el tercer martes del mes que viene, de noviembre, y así sucesivamente. Un besito a todos. Vale. Un beso Muchas muy grande a gracias. todos. Gracias. Gracias, abrazos. Gracias. Abrazo. Hasta pronto.